cuentan que una familia cristiana salió de su hogar y se mudó a una comunidad deprimida y llena de violencia y vicios. Cierto día un pastor y su familia se unió a la otra y comenzaron a restaurar 2 casas y de ellas hicieron su hogar. Dios utilizó a estas 2 familias para comenzar una iglesia que transformó aquella comunidad. Sin duda que Dios desea usarnos a cada persona de manera individual y también a su iglesia para que haga acciones de justicia y misericordia en este mundo. ¿Quieres tú conocer e imitar el carácter de Dios? Te invitamos a que te quedes con nosotros para que conversemos un poco más en este cuarto estudio de Escuela Sabática titulada Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Estamos en nuestra cuarta lección. Así como nos comentó Erika, se titula Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Es la continuación del estudio anterior y es un tema sumamente interesante para cada uno de nosotros, en el cual hemos aprendido mucho con relación a lo que realmente Dios desea para la iglesia y para el mundo en este tiempo. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, nuestro hermano Jorge Madrid. Jorge, bienvenido a este estudio de este segundo tema de justicia y misericordia. Así que te pedimos que por favor nos puedas dirigir en oración. Ok, oremos. Amantísimo y cariñoso Dios, que tú moras en el cielo. Señor, en este momento te damos muchas gracias, Señor, infinitas gracias, porque en este momento nos da la buena voluntad, Señor, de ponernos, Señor, a discutir, Señor, y a hablar acerca de tu palabra. Te pido en este momento, Señor, que pongas y pases tu carbón encendido, Señor, por nuestros labios, y que cada una de las cosas que hablemos en este momento, Señor, sean para edificación de nosotros como seres humanos y de tu pueblo, Señor. Son cosas que te pido, no porque nosotros haya ningún mérito, pero sí en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Es importante para entender el estudio conocer lo que es el contexto histórico. Para eso le vamos a pedir a Erika que por favor nos comente un poco más acerca de lo que estaba pasando en la parte histórica. Ismael, el estudio de esta semana, en la primera parte, vemos la visión del profeta Ezequiel, que se encuentra registrado en el capítulo 37. Y de este mensaje podemos sacar 3 enseñanzas. Primero, ellos vivieron y estuvieron sobre sus pies, levantándose un ejército grande en extremo. Segundo, Dios establecerá a su pueblo en su propia tierra. Y tercero, ellos sabrán que fue Dios quien lo hizo. La segunda visión de Ezequiel que estudiamos está en el versículo 47 y puede entenderse de forma simbólica la influencia sanadora de la iglesia y cómo debe extenderse a la comunidad. Sin duda que la iglesia es una fuente de vida y es que Dios por medio de nosotros brinda esperanza, consuelo, ánimo, tanto físico como espiritual. Luego vemos que los siervos de Dios son llamados a ser ministros y obreros en su obra, no a quedarnos en vanas palabrerías, sino a ejercer la religión de forma práctica, porque somos un medio por el cual Cristo puede reflejar su amor y su carácter y misericordia a través de nosotros. Esta parte del estudio es Vivos en Cristo. Y vamos a leer una de las visiones que tuvo Ezequiel, registrada en Ezequiel capítulo 37, versículos del 7 al 12. Leemos lo siguiente. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el versículo 12 sigue diciendo, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas,
y os traeré a la tierra de Israel. Aquí, en esta visión, Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos. Están los huesos allí, no tienen vida, están secos, pasado el tiempo. Y de pronto comienza a la voz de la profecía de Ezequiel, comienza entonces esos huesos a sucederle algo. Comienzan a salir los tendones, carne, piel, pero están allí. Tienen carne, tienen piel, tienen huesos, tienen tendones, tienen todo, pero no tienen vida. Hasta que entonces Ezequiel en el versículo 12, ¿verdad? Dice que profetiza y así ha dicho, comienza entonces a haber espíritu en ellos. ¿Qué haría Dios con su pueblo en este contexto, en estos versículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con su pueblo según esta visión que tiene Ezequiel allí? Bueno, la visión que tiene Ezequiel llama poderosamente la atención porque cuando estaba leyendo esta profecía que hizo Ezequiel, me llamó la atención y mi mente se trasladó al campo, porque mi familia tiene campos y he visto en el campo, exactamente en lo que nosotros llamamos sabana, animales ya muertos, con ya cierto tiempo de descomposición, y se ven exactamente sus huesos secos y solamente se ven algunos restos de piel. Y mi mente se trasladó a esa escena y veo, y me imagino ese valle que vio el profeta Ezequiel, y es difícil entender cómo huesos secos, huesos ya con mucho tiempo en el sitio, pueden volver como que a formar parte del cuerpo. Empezar a salir tendones, empezar a salir carne, piel, y ser un cuerpo totalmente como que si estuviese vivo. Pero llama la atención que dice que solamente fue un cuerpo. Y exactamente eso pasó con el pueblo de Israel. Lo que nos quiere hacer entender estos versículos es que Dios quiere reestructurar, quiere reedificar a su pueblo. Y es muy importante que a partir del capítulo 12 vemos que ¿qué es un pueblo o qué es una persona reestructurada físicamente si no tiene espíritu? Y creo que es allí el meollo del asunto, diría, ¿no? Y es que la parte importante es que de nada vale que tengamos un cuerpo físico adaptado para hacer X o Y tarea si de verdad no tenemos ese espíritu que necesitamos para llevar a cabo esa tarea. Claro, ¿sabes qué? Me llama la atención, Jorge. Y también yo me trasladaba al comienzo, ¿no? Al Edén. Ahí estaba Adán. Dios había tomado y había formado con sus manos toda lo que es la estructura. Pero nada más estaba el cuerpo con todos sus órganos, pero no tenía vida todavía. Es decir, todavía no estaba en funcionamiento, nada estaba funcionando. A pesar que tenía todo allí, no tenía ese toque, ese espíritu, ese aliento de vida, ese soplo. La vida no estaba en Adán. Cuando Dios sopla, entonces llegó a ser, según la Biblia, un alma viviente. Algo así estaba viendo Ezequiel. Y quizás es por la misma condición, la misma condición que estaba el pueblo de Israel. A pesar que estaban como pueblo, a pesar que eran personas que caminaban y andaban y sentían y todo eso, espiritualmente no tenían vida. Estaban muertos espiritualmente, estaban tan separados de Dios que es como si estuviesen muertos. Y Dios lo que quería, y era lo que le estaba mostrando a Ezequiel, Dios lo que quería era darle verdadera vida a ese pueblo de Israel. Ellos estaban como un valle seco, un valle lleno de huesos secos. Y comenzó entonces ese proceso de restauración. Por eso es que cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos llegar a estar vivos en Cristo. Podemos ser muertos ambulantes por allí caminando sin Cristo, pero con Cristo todos somos. Bueno, es importante también notar que Dios le pregunta en el texto, Dios le pregunta a Ezequiel, estos huesos están secos, ¿crees tú que pueden tener vida? Si hay posibilidad, ¿qué piensas tú? Le dice, ¿no? Y sí, exactamente, Ezequiel dice, bueno, Señor, tú lo sabes. Y entonces el Señor le manda una obra a Ezequiel y le dice, bueno, profetiza
para que pase. Y dice que el contexto que Ezequiel profetizó y esto empezó a suceder. Y entonces no tanto esto, que una vez que el cuerpo estuvo formado, como lo mencionaste hace un momento, no tenía todavía ese soplo, ese aliento para que fuese un alma viva, un alma viviente. Entonces Dios le vuelve a preguntar, ¿crees que esto puede tener aliento? Y Ezequiel también responde. Y dice, bueno, Señor, tú también lo sabes. Entonces Dios manda nuevamente a profetizar a Ezequiel y es cuando vemos que entonces ya los cuerpos son almas vivientes. Y creo que haciendo el espejo, por así decirlo, con respecto al pueblo de Israel y a la iglesia en la actualidad, creo que, como lo mencionaste hace un momento, de nada sirve que seamos un cuerpo si no tenemos el espíritu adecuado. Y creo que el deber ser como nosotros cristianos es que tengamos ese oído atento, así como lo hizo Ezequiel, que escuchemos cuando Dios nos dice o nos manda a profetizar en alguna parte, y a veces es difícil creer porque me imagino que fue difícil pensar que de un hueso seco hubiese otra vez una vida. Otra vez una vida, correcto. Y precisamente eso es a lo que nos llama Dios, a que tengamos ese oído presto a hacer lo que Él nos pide. Claro, y ahí está entonces el equilibrio entre la misericordia y la justicia de Dios. La justicia de Dios implicaba que el castigo del pecado es la muerte. Ahí estaba, el valle de huesos secos. Pero entonces viene la misericordia de Dios, que es el proceso de restauración. Es lo que Dios desea en realidad para cada uno de nosotros. El propósito de Dios siempre ha sido restaurar al ser humano caído, volver otra vez a este estado original. Sin embargo, esta no fue la única visión que tuvo Ezequiel. Hay otra visión que también tiene que ver con el estudio de esta semana. Y para esta oportunidad, pues vamos a pedirle a Erika que por favor nos comente acerca de esa segunda visión que tuvo Ezequiel. Ismael, la otra visión que estudiaremos se encuentra en Ezequiel capítulo 47, en los versículos 1 y 2, y dice, hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Más adelante sigue diciendo en los versículos 7 y 8, y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esta visión habla de unas aguas que salen del templo y las aguas muertas del mar son sanadas. Es decir, podemos entender con estos textos cómo la iglesia de Dios, el templo, debe ser una fuente de salud y sanidad para todos aquellos que están en oscuridad. Ya Erika nos explicó lo que registra la Biblia en Ezequiel 47, que es la otra visión que tuvo Ezequiel. Ahora vemos cómo la luz y el agua, ambos, son representados con la finalidad de ayudarnos a entender lo que puede hacer Dios a través de nosotros para ayudar a los que nos rodean. Hay una pregunta que podemos hacer aquí, hermano Jorge, y es la siguiente. ¿De qué forma podemos llegar a ser entonces mejores canales para ministrar a los más necesitados? Bueno, esta pregunta cuando la estuve leyendo, me recordó la primera parte de la lección, cuando hace el comentario de una familia cristiana que se muda a un sector que era muy peligroso. Y estas personas hicieron el cambio, pues, o el paréntesis dentro de este sector, ya que fue un foco de luz dentro de este sector, que se había vuelto un barrio muy peligroso, incluso parecía un campo de guerra. Entonces, creo que el llamado en este día es que el Señor nos pide que tengamos más misericordia y que tengamos más justicia y que
esto lo podamos expresar no solamente a nuestros hermanos de iglesia, sino también en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestras universidades. En todo momento, en cada parte donde estemos, en algún autobús, demostremos que verdaderamente somos esa persona diferente, esa sal del mundo, como nos llama Dios. Y pienso que ese es el llamado en esta mañana, que seamos la diferencia en el mundo. Lo interesante de la visión de Ezequiel 47 es el proceso evolutivo que lleva esta agua, este río que sale del templo. Dice que comienza con poquita agua y a medida que va transcurriendo se va haciendo tan profundo, tan profundo, tan profundo que después hasta es difícil cruzarlo. Yo pienso que hay un proceso para llegar a ser mejores canales para ministrar a los más necesitados. Quizás no va a ser de hoy para hoy que vamos a ser excelentes canales para ministrar a esas tantas personas que están en el mundo esperando, ¿verdad? Es interesante cómo la historia que tú estabas comentando dice que ellos comenzaron a hacer un proceso, ¿verdad? Comenzaron primero a tratar de restaurar unas casas a donde se mudaron, lo convirtieron en su hogar. Después fueron buscando voluntarios, hasta que ellos pues llegaron a formar como un hogar de cuidado allí y fueron pues, ahora sí, comenzaron a hacer luz en ese barrio. Muchas personas llegaron a sentir un cambio, a ver ese proceso de cambio en esa comunidad. Pero fíjate que es un proceso diario y eso es interesante para nosotros porque quizás algunas personas puedan pensar, bueno, pero ese proceso es inmediato, de hoy para hoy. Y quizás tú te estés preguntando, bueno, ayer yo era una mala persona, hoy entonces ya tengo que ser la excelente persona, voy a ser un excelente canal para ministrar a otros. La buena noticia que quiero decirte es que ese proceso diario lo hace el Espíritu Santo. Es un proceso continuo de relación personal, en donde Dios comienza a utilizar a la persona y esa persona se está dejando moldear como un canal, ¿verdad? Por donde va a ir pasando cada vez más agua, más agua, más agua, y esa agua pues es sinónimo del Espíritu Santo. Cada vez la persona va a ir recibiendo más influencia del Espíritu Santo y va a ser entonces el medio por el cual va a fluir mayor cantidad de ese poder, de ese toque transformador del Espíritu Santo y va a reflejar más a Cristo. Eso nos convertiría entonces, o convertiría a la iglesia en una fuente de agua viva. Hermano Jorge, Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Podemos compararlo con Ezequiel 47. Más o menos tiene una idea similar. Ahora, allí habla de los redimidos. Ya hay unas personas que han sido transformadas por Dios. ¿Cuál será el destino de aquellas personas que menciona allí que ya han sido sanadas, que reciben vida en Jesús por medio de la iglesia? ¿Cuál es ese destino que le espera a esas personas? Bueno, mi hermano, ahora que lo comenta, quisiera leerlo textualmente lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo del 1 al 2, y dice: Después el ángel me mostró el río de agua de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Bien, según este contexto, si hacemos la analogía con lo que nos dice Ezequiel, vemos que, como lo mencionó hace un momento, en la iglesia ya viene a ser ese canal, pues ese afluente por el cual se derrama el Espíritu Santo. Y a veces me llama la atención que todas las cosas las llevo tengo mucha imaginación y todas las cosas las llevo a futuro. A futuro o a un nivel más práctico. Y como lo dije al principio, mi familia tiene campo. Y siempre me relaciono las cosas con la naturaleza. Y cuando leí esta parte, me recordé un canal
me recordé un canal que estaba en el campo. Y cuando nosotros necesitamos regar, ese canal en el tiempo de invierno, ese canal es lleno de agua. Y entonces cuando ese canal se llena de agua, empieza a irrigar a través de toda la sabana, y de ahí podemos sacar con un sistema de riego para los sembradíos, y las matas que en un momento en el verano estuvieron secas, ahora ya son verdes, ya tienen vida. Se ve que ese afluente que pasa tal vez algunos metros está haciendo efecto en ellos. Y entonces es cuando hago la comparación con la iglesia. Y es cierto, como lo mencionaste hace un momento, si nosotros como cristianos estamos en nuestra comunidad, o la iglesia está situada en X o Y parte de la ciudad, esta iglesia viene a ser ese canal del Espíritu Santo. Y gracias al poder del Espíritu Santo, las personas, las cosas que están alrededor de esta iglesia, empiezan a reverdecer, empiezan a tener la vida, y se empieza a ver el resultado de este afluente del Espíritu Santo a través, o que sale de lo que es el templo de Dios. Si no lloviera en ese campo que tú mencionas, si no lloviera, ¿qué pasaría con esas plantas que estuvieron tanto tiempo esperando esas lluvias, esa agua? Si no lloviera o el canal se cerrara, ¿qué pasaría, Jorge? Bueno, inevitablemente, sin el cometido de la mano humana, inevitablemente se secarían las plantas y no darían fruto. Serían árboles secos y no servirían para nada. Más o menos como ese valle, ¿verdad? De hueso seco. ¿Sabes que el mundo también está esperando que la iglesia sea una fuente de agua viva? Y así como tú relacionabas esa agua que pasaba por allí, ¿verdad? Y regaba esas plantas verdes que estuvieron esperando durante tanto tiempo, durante todo el verano, esas plantas, ¿verdad? Consumieron todo el agua que tenía alrededor, pero ahora necesitaban algo que venía de afuera. ¿Sabes que el mundo está esperando que la iglesia de Dios haga algo? Y justamente por eso te preguntaba, ¿qué pasaría si esa fuente que dices tú se cerrara, no pasara por allí agua? Lamentablemente las plantas se morirían. Este mundo, sin la influencia de la iglesia bien dirigida por Dios, siendo el canal que Dios utiliza para llevar esa ayuda a todos esos necesitados que están en el mundo, si eso se cerrara, si nosotros cerráramos ese canal, el mundo quedaría seco, se moriría. Bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces la iglesia se convierte en una fuente de agua de vida, porque recibe el agua del Dios verdadero que da vida. Así, y me llama mucho la atención, porque también en Apocalipsis se dice que del trono de Dios sale un río de agua. Y es que lógicamente de Dios sale la vida, de Dios sale la restauración. Mientras del pecado sale la corrupción, lo que tú comentabas, ¿verdad? Del pecado sale la sequía, la muerte, ¿verdad? Está en ese proceso de deterioro. Pero entonces ahora Dios sale del trono de Dios un río de agua que genera vida. Y ese es el propósito. Dios siempre, mi querido amigo, ha deseado restaurar. Y Dios es vida. Quizás estés pasando por una circunstancia en tu vida en que todo parece muerto. Tienes problemas personales, problemas de trabajo, problemas en la sociedad, en la comunidad, no te alcanza el dinero. Sientes que no tienes absolutamente algún chance de poder reverdecer. Tu vida está seca, pero entonces allí está Dios. Dios envía a su iglesia, Jorge, y tú eres parte de esa iglesia. Amén. ¿Verdad? Y ese es el mandato, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, tanto tuyo como mío, que nosotros podamos ser esa fuente de agua que haga fluir lo que el mundo espera. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que pueda existir en la iglesia, el mundo desea algo que la iglesia tiene. Y eso que la iglesia tiene es el poder vivificador del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como cristianos, siendo reflejados a otros. Ahora bien, hay algo que nosotros estudiamos la semana pasada y tiene que ver con una palabra interesante que se llama jubileo. Vamos a pedirle a Erika que por favor nos comente un poco más
acerca de esa promesa del jubileo. Claro que sí, Ismael. En Isaías 6, versículos 6 y 7 nos dice la palabra de Dios: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Vemos que el año del jubileo tiene varias implicaciones para ministrar a los pobres. Los siervos de Dios son llamados a ser sacerdotes y ministros de las naciones. Hoy en día no es la excepción. Debemos tener una influencia transformadora, portando vestiduras de salvación y justicia en medio de nuestra comunidad. Gracias, Erika, por comentarnos Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Pero el versículo 8 nos hace un llamado. Dios, el versículo 6 y 7, prepara a Isaías, viene un ángel volando, saca el carbón encendido, toca los labios, lo prepara. Pero el versículo 8 es interesante, ¿no? Porque nos hace un llamado especial allí. El versículo 8 dice: después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermano Jorge, ¿cuál es ese llamado que Dios nos hace a nosotros hoy y cómo podemos hacerlo práctico? Bueno, mi hermano, verdaderamente el mensaje que nos da este versículo, el versículo 8 de Isaías, del capítulo 6, es el llamado que siempre hemos escuchado como iglesia, y es a predicar el evangelio que Cristo quiere, a predicar esas buenas nuevas de salvación. Me permite, y voy a leer nuevamente el versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor y me dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, he aquí, envíame a mí. Muchas veces en nuestros ministerios juveniles hemos escuchado algunos cánticos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Y creo que eso debería ser el pensar y ese canto que retunde continuamente en nuestra mente. ¿A quién enviaré? He aquí, envíame a mí. El llamado es entonces que nosotros como antorcha, como parte fundamental de la iglesia y como canales del Espíritu Santo, reguemos a todo aquel que esté a nuestro lado, bien sea, como lo dije hace un momento, en transporte público, en nuestra universidad, en nuestra comunidad, en todas partes. Entonces el llamado a nosotros como cristianos y como servidores de Cristo es predicar del Evangelio. Correcto. Además de eso, Jorge, yo veo que aquí hace Dios dos llamados. El primer llamado es a recibir la preparación que Dios está dispuesto a hacer con cada persona. Isaías es llamado. Isaías tiene imperfecciones, tiene pecado, tiene el deseo de ir, pero todavía no está capacitado. Dios lo capacita y entonces Dios le hace la pregunta, una vez de haberlo capacitado, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y dice él, bueno, Señor, ya estoy capacitado, aquí está, tengo la disposición, heme aquí, envíame a mí. Por último, queremos pedirle a Erika que por favor nos explique un versículo interesante que encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Tiene que ver también con este tema interesante. Erika, por favor, coméntanos ese versículo. Ismael y amigos, ya llegando a la parte final de este estudio, leemos lo que nos dice Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pida Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sin duda, Dios está llamando hoy a su iglesia a ser una fuerza para el bien, a demostrar la verdad acerca de su carácter. Ya Erika nos explicó este versículo, ¿no? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ahora te puedo hacer la pregunta, ¿cómo de forma práctica podemos nosotros cumplir con estos tres aspectos que pide Dios? Misericordia, justicia y humildad. Bueno, es sencillo decirlo, pero creo que es bastante o un poquito difícil si no estamos bien aguantados de la mano de Dios el poner en práctica estas tres cosas. Porque en nuestra vida diaria se presentan a veces condiciones o situaciones en la que estas tres cosas tienen que salir a flor de piel.
Y es ahí donde de verdad se revela lo que es el carácter de un verdadero cristiano. En ocasiones, bien sea en la calle o en un transporte público, como están las cosas en este momento, tal vez nos tratan mal o nos presentamos como cristianos y nos tratan de mala manera. Y es ahí cuando debemos de revestirnos del carácter de Dios y ser humildes, humillarnos. Aun cuando no seamos nosotros quienes hayamos fallado, debemos ser humildes y pedir disculpas, debemos tratar a la persona con cortesía. Porque qué mayor ejemplo que el que hizo nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando estuvo crucificado, lo humillaron, lo escupieron, y solamente las palabras que de Él hacia la humanidad fueron: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Qué mayor humildad que la de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es interesante como dices tú en la parte difícil, ¿no? Hacerlo. Porque estamos en un mundo que está completamente desequilibrado. La justicia está inclinada hacia un lado. Siempre la balanza va inclinada hacia un lado. Realmente no tenemos una justicia, ¿no? Se habla de justicia, de equidad, pero en realidad no la tenemos. Y en otro extremo es que queremos ser tan justos que entonces nos olvidamos de la misericordia. Y aparte de eso, humilde, bueno, es completamente difícil conseguir una persona humilde. Pero vemos entonces que ahí está la iglesia. Es el deber de la iglesia ser o tener esas características. Ahora te pregunto a ti, amigo y amiga que nos ves. Quiero que medites en esta pregunta. ¿De qué forma nuestra iglesia podría ser un canal de salvación para ti, que estás en ese mundo que está deseoso de recibir las bondades de Dios? Analiza la pregunta. Y para terminar este estudio, vamos a tener una oración. Oremos. Padre amante, que estás en los cielos, gracias porque de ti sale un río de agua viva. Amén. Oh Señor, estamos en un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de sequía, un mundo de necesidad. Pero tú has llamado a tu iglesia a ser una fuente de agua, una fuente viva. Gracias, Señor, porque tú puedes tomar nuestra vida, que está deteriorada, seca, y transformarla en un cuerpo, en un ser viviente. Y Señor, así como en el principio, tú tomaste el muñeco Adán, soplaste aliento de vida en él y llegó a ser un alma viviente. Así queremos que tú tomes nuestra vida. Que puedas corregir cualquier detalle que está allí y, Señor, transformarnos en seres vivientes espiritualmente. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias por este estudio. Bendice a cada uno de nuestros amigos que semana tras semana ven este programa de lecciones de vida y reciben a través de este medio el mensaje de salvación. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.